Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la épica historia de Desolate Era, donde el camino hacia la inmortalidad está lleno de desafíos. Acompáñanos en los siguientes capítulos. Libro 19, Dios de Empyrean, capítulo 36, Cultivación Skyra. Kiting Fuxi reflexionó durante un momento, y luego dijo, Jinin, ¿cuánto del poder perfecto del cazador del cielo puedes controlar? Ya puedo controlarlo todo, dijo Jinin respetuosamente. Oh, Fuxi reveló una pequeña sonrisa. Este tipo de gran formación que implica comandar innumerables inmortales celestiales e inmortales sueltos es extremadamente gravoso tanto en la fuerza del corazón como en la energía inmortal, y también requiere una poderosa técnica de fuerza cardíaca del alma. De todos los dioses empíreos y verdaderos inmortales de los tres reinos, tú eres el que está mejor preparado para comandar estas formaciones. Antes de esto, no había nadie tan hábil como tú en este aspecto, por lo que los gustos de la perfecta formación Haven Punisher fueron vistos como el ápice. Nin asintió con la cabeza. Había varias formaciones comparables a la formación Haven Punisher, y su propio maestro Subhuti tenía acceso a algunas de ellas. Como su poder estaba a la par con el de la formación Haven Punisher, Nin no los había pedido. Fuerza cardíaca de cuarto nivel, y una técnica de fuerza cardíaca del alma, sí, realmente eres un ajuste perfecto para estas formaciones. Fuxi rió entre dientes. Dame un poco de tiempo, te regalaré con una formación que te permitirá controlar aún más inmortales celestiales e inmortales sueltos. Naturalmente, el poder máximo de la formación aumentará grandemente también. Sin embargo, controlarlo también será considerablemente más difícil. Gracias, soberano humano. Nin estaba contento. En verdad, no estaba interesado en los tesoros que el soberano humano pudiera darle, porque Nin ya tenía acceso a los tesoros del espíritu protocósmico. Además, dos de los clones de Nin estaban dentro del mundo prisionero y estaban atacando a los varios dioses verdaderos y verdaderos inmortales. Sin duda tendrá un montón de poderosos tesoros en el futuro. Un tesoro del caos sería excelente, pero ¿cuáles eran las posibilidades de que Fuxi le diera una? Muchas potencias importantes ni siquiera tenían acceso a tales tesoros. Una formación que era más poderosa que la formación Haven Punisher era algo que Nin necesitaba desesperadamente. Esto se debía a que el modo de batalla más poderoso de Nin era el modo Haven Punisher. Sin embargo, ya había utilizado completamente todo el poder disponible para el Perfect Haven Punisher, no había manera de aumentar su nivel de poder en absoluto. Pero, por desgracia, no había formaciones superiores de este tipo en todos los tres reinos, y había muy pocos individuos que eran capaces de crear uno. Fuxi, sin embargo, era definitivamente el experto más poderoso en los tres reinos en el Dao de las formaciones. Esto no será demasiado difícil para mí. Todo lo que tengo que hacer es gastar un poco de esfuerzo en él cuando no estoy trabajando en la formación Apocalipsis Water Flame. Me imagino que debería ser capaz de completarlo dentro de 10 años, dijo Fuxi. Discípulo. El Subhuti cercano miró hacia Nin. Puedes contar con una mano el número de veces que Fuxi ha diseñado una formación para alguien. Esto es increíblemente raro. Fuxi, Nin y yo no te molestaremos más. Está bien. Fuxi sonrió y asintió. Tendré que molestarte para que dejes primero mi formación. Vos. Un corredor apareció en el interminable mar de llamas frente a ellos. Subhuti inmediatamente llevó a Nin a través del pasillo. Dentro de esta formación de Apocalypse Water Flame, ni siquiera Subhuti fue capaz de participar en la teleportación. Primero tuvo que abandonar el área de formación, luego teletransportarse. Esta era una formación que Fuxi había pasado innumerables eones perfeccionando, su poder era realmente aterrador. Regresaron al monte Innereat. Maestro, dijo Nin respetuosamente, me pregunto si puedo enseñar esta técnica, Taobu 18 Fiend Gods, al tío Wite y a los demás. Subhuti dijo, esta es una técnica que usted adquirió, por todos los derechos, no debo impedirles que lo enseñen a otros. Sin embargo, es mejor si no lo hace. Después de todo, sus bestias espirituales son demasiado débiles. Es imposible que la puerta sin fisuras robar sigilosamente esta técnica de tu mente, pero tus bestias espirituales ni siquiera han sufrido la tribulación celestial. Esa, God King, probablemente sería capaz de robar esas técnicas de ellos en sus sueños. ¿Qué tal esto? Si quieres enseñarles algo, enséñales la técnica, 12 Heavens Fiend God. Hay otros en los tres reinos que lo han dominado y son capaces de transformarse en 12 cuerpos que cada uno tiene el poder del original. Entendido, dijo Nin. Voy a ir a hacerles una visita, entonces dejaré el mundo de Crescent. Vete. Subhuti asintió. Primero,
Nin leyó cuidadosamente toda la técnica, Trollhavensfingar. Esta técnica era muy similar a la Taobu 18 Gods, ambos fueron divididos en 3 niveles. El primer nivel permitió que el verdadero cuerpo se dividiera en 12 clones, con cada clon siendo mucho más débil en poder que el original. Este estado en realidad no era muy bueno, el único beneficio era que permitía al usuario tener una mejor oportunidad de mantenerse vivo. El segundo nivel permitió que los 12 cuerpos subieran en poder, volviendo al nivel en el cual el cuerpo original había estado. El tercer nivel permitió que los 12 cuerpos se unieran nuevamente en un solo cuerpo verdadero una vez más, con el verdadero cuerpo instantáneamente y aumentando explosivamente en poder. Esto era casi idéntico a la formación de Taobu 18 Gods. Sin embargo, era perceptiblemente más fácil entrenar adentro y requería menos materiales. De hecho, todos los ingredientes necesarios para entrenar al segundo nivel podrían estar ubicados dentro de los 3 reinos. Pero, por supuesto, todos esos ingredientes eran todavía bastante raros y caros. Además, cuanto más poderoso fuera, más ingredientes serían necesarios a medida que aumentara el costo de la capacitación. Después de enterrar a los prisioneros del mundo prisionero, Nin había aprendido bastante. La hada Lilisoft, por ejemplo, había sido la hija del rey de Pangea. El otro dios Empirio y los prisioneros celestiales inmortales eran figuras igualmente extraordinarias que también sabían muchas cosas. Por ejemplo, Nin había aprendido de ellos que para entrenar al segundo nivel de los Taobu 18 Gods, un inmortal celestial del primer nivel generalmente necesitaría una botella llena de néctar de caos. Nin también había usado una botella llena, pero quedaba un poco. Esto se debía a que Nin era el verdadero inmortal de nivel más bajo. En términos de la calidad de su energía inmortal, él estaba meramente a la par con los inmortales celestiales de nivel más alto. Pero en términos de cuánta energía tenía, en realidad tenía mucho menos. Esto se debía a que los inmortales celestiales de primer nivel formaban sus Hindans a través de la absorción de la energía de un vasto mundo entero. Sus regiones de Hindan eran bastante impactantes y la cantidad de energía inmortal que contenían era enorme. Los inmortales verdaderos de primer nivel necesitarían generalmente cientos botellas del néctar del caos para tener éxito. En todos los aspectos, ya sea el Hindan o el alma, los inmortales verdaderos de primer nivel eran mucho más poderosos que los inmigrantes celestiales de primer nivel. Los verdaderos inmortales de primer nivel, su coresencia era suficiente para cubrir todo un mundo caos. En los 3 reinos, solo los dioses verdaderos y daofantes tenían este tipo de poder. Uno podía juzgar el poder de su alma de la fuerza de su corecenimiento. Para dividir un alma tan poderosa en 18 partes, entonces todos regresarán al nivel de poder del alma original, la cantidad de néctar caótico que se consumiría era enorme. Si un inmortal ancestral de primer nivel debía entrenar en la técnica, el precio se multiplicaría por 100. Cuanto más poderoso era, mayor era el precio que tendría que pagar para adquirir 18 clones de tremendo poder. Así, incluso el rey de Pangea solo había sido capaz de entrenar a la segunda etapa como un verdadero inmortal. Después de convertirse en un ancestral inmortal, había vagado por el caos primordial y experimentado muchas dificultades antes de tener la suerte de adquirir los recursos para dominar la tercera etapa de los Taobu 18 Gods. Su nivel de poder había explotado instantáneamente, convirtiéndolo en un hegemón absoluto entre ancestral y mortals. Después de romper a nivel mundial, pudo construir una nación extremadamente poderosa y matar a otros expertos de nivel mundial, con 2 expertos eligiendo seguirlo. En todo el reino del caos de Pangea, solo el rey de Pangea había dominado completamente esta técnica. Dentro de una pequeña ciudad tranquila, Nin, con sus vestidos negros, estaba sentado en una casa de vinos, mirando a lo lejos mientras sostenía un Winekup en sus manos. Vio como una mujer conducía a una muchacha por las calles lejanas. La mujer era Hoja de Otoño. La chica era Brickmon. Aprendiz hermano menor. Tío Wite. Nin miró a Munor-san y al tío Wite. Espera aquí por ahora. Voy a hacer un corto viaje, pero volveré pronto. Muy bien, hermano mayor aprendiz. Adelante. Vamos a mantener un ojo en las cosas aquí, dijo Nordson con una risa. No te preocupes, hijo, dijo el tío Wite. Habían pasado el último periodo de tiempo vagando por el mundo de la media luna roja junto a la infantil Brickmon. Todo el mundo había estado bastante relajado, y esto hizo que ambos Nordson y tío Wite se hicieran más amables y más suaves. Nin, con su vestido negro, asintió y desapareció sin dejar rastro. Aunque algunas personas en el Winehouse estaban viendo, ninguno de ellos pensó que nada estaba mal.
Fuera de la pequeña ciudad, había una propiedad inmortal aparentemente normal. Este era un tesoro de Yan puro que Primal Trindening controlaba, su hogar temporal. Debido a que quería darle a su hija Brickmon una buena crianza, naturalmente no podía dejarla vagar por el mundo de la media luna roja de una manera o de otra. Tenía que tener un lugar permanente para llamar a casa. El Nin, vestido de negro, voló a la finca inmortal. Un Nin de color blanco ya estaba dentro, habiendo venido aquí para entregar una botella de néctar de caos. Apenas medio día más tarde, dentro de una habitación privada dentro de la finca inmortal. 18 Hinins vestidos de negro estaban sentados en posición de loto. Todas sus auras estaban completamente suprimidas y parecían ser simples mortales. Todos ellos abrieron los ojos, sonriéndose el uno al otro. El segundo nivel está completo. Después de entregarles la copia de la técnica de Trollhaven's Finger, el verdadero cuerpo de Nin se había ido inmediatamente. El Primal Twin había utilizado una botella de néctar del caos para dominar la técnica de Taobu 18 Fiendgods. Sin embargo, los 18 clones habían suprimido completamente sus auras. Cuando Nin se había convertido en un verdadero inmortal de Tyorion, ninguna de las otras grandes potencias de los tres reinos había podido averiguar, debido a esta técnica de supresión de aura que el patriarca Subuti le había enseñado. Nin continuó manteniendo su aura suprimida. Mientras Nin no activara voluntariamente estos 18 clones, nadie sería capaz de averiguar cuán poderosos eran los 18 clones de Primal Twin de Nin. Espada Mundo Inmortal. Los 5 picos estimados. Nin había regresado. Todos los arreglos han sido hechos. Nin estaba allí, frente a su cabaña de paja, mirando a los distantes y altísimos 5 picos estimados. Los 5 picos siguieron emanando ese aura impactante y deslumbrante de majestad. La estela de piedra ya se ha escondido. Ahora tengo una mejor oportunidad de sobrevivir a esta gran tormenta. Mi Primal Twin ahora ha manifestado con éxito 18 clones también. Solo tengo un poco más de 16 botellas de néctar de caos. Silbido. Nin voló hacia la segunda montaña de los 5 picos atesorados, comenzando a leer el segundo capítulo del arte de la espada, 5 tesoros, y meditar en él. Dentro de la mansión Star Seising. Los 15 clones de su verdadero cuerpo estaban todos sentados en la posición de loto, completamente enfocados a meditar en el arte de la espada, de los 5 tesoros. Dentro de la estela de piedra. Los 2 clones de su verdadero cuerpo usaban parte de su energía para mantener el mundo Qiankun de los 8 fuegos, pero no tenían que prestar mucha atención a él, por lo que también meditaban en el arte de la espada. Dentro del mundo Crescent. 17 clones de su Primal Twin estaban todos meditando en el arte de la espada, 5 tesoros, con el clon final gastando todo su tiempo y energía en cuidar de Brickmon. Podría decirse que en este momento, 35 Hinins repartidos entre sus verdaderos cuerpos y Primal Twins estaban meditando simultáneamente en el arte de la espada de los 5 tesoros. O, por decirlo de otra manera, en comparación con antes de que Nin hubiera empezado a entrenar en los Taobu 18 Fiendgods, la velocidad de entrenamiento de Nin era ahora 35 veces más rápida. Esta espada arte es incomparablemente arcana e insondable, los 35 clones compartían la misma mente y los mismos recuerdos. Cuando uno ganó una visión, todos ellos adquirieron la percepción, y por lo tanto, un flujo ininterrumpido de ideas estaba entrando en su mente. Libro 19, Dios Empirio, capítulo 37, vagando los 3 reinos el tiempo fluía. En un abrir y cerrar de ojos había transcurrido más de medio año. Junto a una montaña imponente, altísima montaña picos. Hinin estaba de pie sobre una nube, mirando hacia arriba hacia el arte de la espada que quedaba en la pared de la montaña. El arte de la espada, 5 tesoros, es verdaderamente un arte de espada que ha superado los límites de los daos celestiales. Estoy un poco lejos, pero no puedo dominar completamente el segundo capítulo. Nin frunció el ceño. Durante el último medio año, había dominado casi completamente el segundo capítulo de una sola vez, pero el cuello de botella final lo había bloqueado. Los cuellos de botella eran cosas aterradoras para los cultivadores. Había muchos que estarían atrapados en un cuello de botella durante incontables años sin poder avanzar. El tiempo a solas no necesariamente bastaría para que un cultivador rompiera un cuello de botella. Si uno pudiera mejorar constantemente, entonces lógicamente hablando todos los inmortales celestiales deberían eventualmente convertirse en verdaderos inmortales. Claramente, sin embargo, este no fue el caso.
La razón por la que Nin había sido capaz de romper el cuello de botella final y dominar el Dao completo de la espada era porque había luchado en la zona de Nilum durante 18 años y había dominado la fuerza de espada de primer nivel. Por eso las cosas le pasaban tan bien. Este próximo avance no será tan fácil, ¿qué debo hacer? Nin frunció el ceño. En este punto, ni siquiera sus muchos clones podían ayudarlo. Estar parado aquí como un idiota no servirá de nada. Los avances requieren suerte y destino. Nin envió inmediatamente un mensaje mental. 9 colmillos, silbido. Una raya de luz voló, aterrizando sobre la nube. Era el viejo calvo, Ninefangs. Empyrean dios Ninefangs inmediatamente dijo respetuosamente, Manor-Lord. Quiero viajar a través de los 3 reinos, dijo Nin. ¿Viaje por los 3 reinos? Ninefangs se sobresaltó. Le dio a Nin una mirada cercana. Había pensado que Nin quería una vez más emboscar la puerta sin fisuras, pero ahora, al parecer, no era el caso. Vamos. Nin inmediatamente llevó a Ninefangs lejos del mundo de Soremoro. Dentro de un vasto mundo de tinieblas. El God King, sentado en su gran trono levitador, recibió inmediatamente la noticia de la partida de Nin. Nin ha dejado el mundo espada inmortal. El God King inmediatamente lanzó su poderosa intención de investigar el paradero de Nin. Él ya ha ido a Tigerfang, mundo importante. Después de haber sufrido pérdidas tan severas la última vez, la puerta Sinless estaría naturalmente preparada para una recurrencia. No sucumbirían al mismo truco 2 veces. El mundo de Tigerfang. Un barco de madera se deslizaba a través de un ancho río. Encima de la nave de madera había un joven de túnica blanca que bebía vino por sí mismo. Junto a él estaba un criado viejo, respetuoso y calvo. Este mundo Tigerfang pertenece al poderoso Tigerfang en Moro. Él subió a la prominencia repentina durante la era primordial, e incluso participó en la guerra que terminó esa era. Sin embargo, le gusta viajar solo y hace lo que le plazca, por lo que no le gusta tomar aprendices. Todavía hay 2 dioses empirios que están dispuestos a seguirlo, y él es una poderosa figura de los 3 reinos. El emperador de Xia había confiado en sus expertos y su fondo para unificar el Gran Xia. Mighty Immortal Tigerfang, sin embargo, había confiado completamente en su propio poder personal. Si yo no dependiera de la formación Haven Punisher, probablemente tampoco sería un partido para él, dijo Nin riendo. Los 3 reinos tenían muchos dioses empirios y verdaderos inmortales, el más supremo de los cuales todos tenían sus propias formaciones que eran comparables a la formación del castigo del cielo. En este sentido, ninguno de ellos fue capaz de superar Nin. Pero en una pelea puramente 1 a 1, hay realmente muchos que eran más fuertes que Nin. De hecho, en su propia escuela, Mount Enerhart, había un número de compañeros discípulos que eran superiores a él. Red Snow, Patriarca Lu, Tigerfang y Mortal, estaban en el mismo precipicio de convertirse en verdaderos dioses o Daofaters. En términos de Dao o en términos de técnicas, eran significativamente superiores a Nin. Nin tenía que admitir su superioridad en estas áreas. Simplemente no había dedicado suficiente tiempo a cultivar, y su mente se había concentrado en cultivar su fuerza de espada y fuerza del corazón. Después de todo, simplemente no tenía tiempo suficiente para meditar lentamente en muchos daos en medio de esta gran tormenta. Señor Manner, ten cuidado con la puerta sin fisuras, le advirtió mentalmente Ninefangs. No te preocupes, dijo Nin. Una vez que entraron en el Tigerfang, Nin había enviado inmediatamente su corazón hacia afuera para cubrir el mundo entero. El Sinmasker es actualmente muy cauteloso. Cuando estaba en el mundo de espada inmortal, había alguien usando su coresense para vigilarme todo el tiempo. Probablemente lo sabían en el momento en que dejé el mundo. Aunque el mundo Tigerfang tiene bastantes bases de la puerta sin fisuras, solo una de ellas tiene dioses empirios y verdaderos inmortales. Esa base tiene un total de 19. Deberían haberse precipitado allí hace un rato. Si 19 dioses empirios y verdaderos inmortales se esconden detrás de formaciones protectoras, no hay forma de quebrantar sus defensas en absoluto. Nin sacudió la cabeza. En su corazón, sin embargo, Nin suspiró. Había tenido éxito en su primera emboscada, pero ahora sería mucho más difícil para él dar a la puerta sin fisuras algunos cortes más viciosos. Ven, inténtalo de nuevo. ¿Cansado ya? ¿Es esto todo lo que tienes? Venga. Las voces se oían desde lejos. Nin se volvió hacia la zona con su mirada. Lejos, había un pueblo situado al lado del río. Los aldeanos confiaban en el río para ganarse la vida. Dentro del pueblo,
había un hombre alto, musculoso, vestido de piel, que estaba entrenando a un joven en usar la espada. El hombre musculoso estaba gritando repetidamente: «Vamos, golpee más fuerte, golpee más elegante». Sus artes de espada necesitan ser más directas y fuertes. Todos esos floreos de fantasía son inútiles. Auge. La espada del joven se desplomó, pero al instante fue golpeado volando. Aterrizó en el suelo, luego rápidamente y sombrío treparon a sus pies y cargó hacia adelante otra vez. Cada vez que chocaban, era golpeado volando. Cada vez que lo hacían volar, se puso de pie. Y cada vez, el hombre alto siguió reprendiéndolo. Nin veía esta escena desde lejos, a bordo de su barco. Podía decir que el hombre y la juventud eran similares, lo más probable es que fueran padre e hijo. Esta escena hizo que Nin pensara en cómo su propio padre, Ji Jichuan, le había enseñado a usar la espada todos esos años atrás. Comparado con el hombre alto, sin embargo, las artes de la espada del padre de Nin eran levemente superiores. Aún así, en términos de poder real, este hombre no era más débil que el padre de Nin. Esto era porque este hombre había alcanzado ya el nivel de Sifu. Su única debilidad era que sus artes de espada eran un poco más débiles que las de Jichuan. Este es un pueblito bastante ordinario, pero este hombre es un discípulo Sifu. Parece que ha traído a su hijo aquí para vivir en reclusión, Nin Just. Sí, si mi padre estuviera vivo, si todavía pudiera entrenar en la espada junto a padre, qué maravilloso sería. De repente, Nin se puso de pie. El señorío. Gritó Ninefans inmediatamente. Nin dio un paso adelante. Vos. Al instante apareció junto al hombre alto y al joven. Bu Feng miró con asombro al joven de túnica blanca que había aparecido de repente. Aunque había estado entrenando con su hijo, como discípulo Sifu, había mantenido una vigilancia continua en el área circundante. Había visto hace mucho tiempo que un barco de madera se había aparecido a pocos kilómetros de allí, a la deriva en el río, y también había notado el joven de túnica blanca que estaba sentado en el barco, bebiendo vino, pero ese joven había aparecido de repente antes él en un abrir y cerrar de ojos. No hay ondas espaciales. No era teletransporte. Aunque Bu Feng era simplemente un discípulo Sifu, había venido de una escuela importante. Se basó simplemente en la velocidad pura para llegar de inmediato aquí, y el viento alrededor de nosotros es todavía muy tranquilo y suave. Habilidad así, ni siquiera los taoístas primitivos pueden lograrlo. ¿Quién es usted? El joven salpicado de barro miró a Nin. Juner. Bu Feng ladró. Al instante, el joven se aterrorizó, sin atreverse a hacer ruido. Nin, sin embargo, simplemente sonrió hacia el hombre alto. No entre en pánico. Acabo de llegar a competir contigo en las artes de la espada. ¿Competir? Bu Feng estaba completamente sorprendido. ¿Era una broma? Vamos, dijo Nin. Bu Feng no se atrevió a desobedecer. Esta persona probablemente podría borrarlo con un solo dedo. Él inmediatamente suprimió todos sus otros pensamientos, centrándose enteramente en la espada. Ten cuidado, entonces. Una espada pesada de repente apareció enfrente de Bu Feng. Nin alargó la mano con sus dos manos, y un par de palancas repentinamente se manifestaron delante de él. Estas palabras largas habían sido formadas por Nin con energía natural. A su nivel, cualquier espada que casualmente creara sería mucho más dura que las espadas clasificadas por mortal. Al ver esto, Bu Feng se sentía aún más aturdido y aterrorizado. ¿Qué diablos está jugando este veterano? Pero no se atrevió a dudarlo. Inmediatamente activó su ki de nivel Sifu, enviando su pesada espada aullando hacia adelante como una raya de luz mientras apuñalaba hacia Nin. Sonido metálico. Las dos espadas gemelas de Nin parecían transformarse instantáneamente en agua corriente cuando la espada pesada se apuñaló hacia él. Bloqueó varias veces en sucesión, pero seguía siendo golpeado volando hacia atrás. De hecho, después de aterrizar en el suelo, en realidad retrocedió unos cuantos pasos. Padre parece tener mucho miedo de este hombre de túnica blanca, pero ¿por qué parece que está tan débil? La juventud de barro estaba perpleja. ¿Cómo puede ser esto? Bu Feng, sin embargo, ni siquiera podía creerlo. En cuanto a Nin, meditó en voz baja, parece como si al usar la fuerza de nivel Houtian para ejecutar mis artes de espada, incluso yo encontraré muy difícil resistir los tesoros mágicos de un discípulo Sifu. Utilizó cualquier hechizo de silencio, y así Sifu disciple Bu Feng fue capaz de escuchar lo que dijo. Bu Feng no pudo evitar sentirse mudo. ¿El hombre solo había utilizado la fuerza de nivel Houtian para resistir los tesoros de un discípulo Sifu? Houtian,
Xiantian, Sifu. La brecha entre cada nivel era enorme. Continúe, instruyó Nin. Bu Feng no se atrevió a desobedecer. Inmediatamente lanzó otro ataque. Su pesada espada, controlada por su ki de nivel Sifu, atacó con absoluta salvajismo. Sin embargo, aunque las artes de la espada de Nin parecían simples, fueron directamente a la esencia de la espada. En verdad, Nin sería capaz de manifestar espada de sus espadas largas con solo un pensamiento, pero si lo hizo, no había manera de que esta pelea pudiera continuar. De este modo, Nin mantuvo forzada toda su energía suprimida, asegurándose de que su fuerza no fuera más que la de un experto de nivel Houtian. Esto naturalmente significaba que su velocidad incluso de su espada había caído drásticamente. Su espada era lenta y débil, él tenía que confiar completamente en sus artes de la espada para bloquear. Afortunadamente, su enemigo era simplemente un discípulo Sifu, y la propia comprensión de Nin de la espada era mucho mayor que la de su enemigo. No esperaba que este súbito capricho tuviera en realidad, Nin nunca había experimentado algo así antes. Se mantuvo en la fuerza de un Houtian, con la pesada espada de su enemigo eclipsando completamente las espadas de Nin tanto en velocidad como en potencia. El resultado final fue que Nin se vio obligado a usar cada pedazo de habilidad y talento que tenía para defenderse. Tenía la sensación de que estaba mejorando. Había encontrado el camino correcto. A través de este camino, podría ser capaz de romper este cuello de botella y alcanzar un nivel aún mayor de espada artes. ¡Qué poderoso! ¿Cómo pueden las artes de espada ser maravillosas, milagrosas? Esto es imposible. Bu Feng desató frenéticamente todas las artes de espada más poderosas que él tenía, y de hecho él incluso comenzó a utilizar algunas de las técnicas raras, únicas de la espada del vuelo que él había aprendido. De esta manera, el misterioso joven vestido de blanco le revelaría aún más artes de espada para que él lo viera. Las artes de espada de este joven de túnica blanca habían ampliado completamente sus horizontes. Era como si un nuevo universo entero hubiera aparecido ante él. Él descubrió, por primera vez, que la espada podía ser usada en maneras como esta. Precisamente porque Nin seguía utilizando la mera velocidad y fuerza de Houtian, un discípulo Sifu como Bu Feng pudo ver todas estas cosas con claridad. Sin embargo, aunque podía verlo claramente, todavía sentía que todo era indescriptiblemente arcano. Incluso la más simple de las posiciones de la espada causó a Bu Feng sentirse confundido, no importa lo duro que trabajó para comprenderlo, ya que continuó a desencadenar más ataques. Y sin embargo, a pesar de eso, podía sentir que sus propias ideas sobre la espada estaban subiendo sin escalas. La suerte kármica. Un tremendo golpe de suerte kármica. Yo, Bu Feng, fui forzado a huir con mi hijo, pero en realidad terminé tropezando con un tremendo golpe de suerte kármica. El Dao de la espada. Puedo embarcarme en el Dao de la espada. Puedo alcanzar un nivel más alto de comprensión, y podré convertirme rápidamente en un adepto de Ban Xiang o incluso un daoísta primitivo. Para entonces, podré volver. Voy a rescatar a mi mujer. Yo. El corazón de Bu Feng estaba lleno de alegría salvaje, pero luego suprimió de inmediato todos los demás pensamientos. Enfocó todos sus esfuerzos en atacar a Nin, mientras también hacía todo lo posible por memorizar algunas de las posiciones de espada de Nin. A pesar de que eran todas las técnicas que Nin, por casualidad, aparecieron y exhibieron en el lugar, a Bu Feng estas posturas eran como un Pegaso que se elevaba a través de los cielos de una manera atrevida y sin restricciones. Cada técnica era incomparablemente exquisita. Nin era un genio incomparable del Dao de la espada que hace mucho tiempo lo dominaba. En este momento, su fundación era el arte de la espada, 5 tesoros, un arte de espada que superaba los límites de los Daos celestiales. Para alguien que estaba estudiando el arte de la espada, incluso la más ínfima parte de la comprensión de Nin era suficiente para dar a esa persona beneficios ilimitados. Tal vez esta es la verdadera esencia de la espada. Olvídate de la fuerza del corazón, olvídate de la fuerza de la espada, olvídate de todas las fuentes externas de poder y fuerza, solo entonces puedes realmente encontrar lo que realmente es la esencia de la espada. El arte de la espada, de los 5 tesoros, es algo que guía verdaderamente hacia la esencia misma de la propia espada. Sí, desde hoy en adelante, voy a recorrer los 3 reinos, compitiendo contra innumerables personas con la espada. Cuando un rayo de claridad brilló de repente sobre Nin, Nin inmediatamente tomó su decisión. Libro 19, Dios Empirio, capítulo 38, Espada entrenamiento a lo largo de los reinos Bu Feng y Nin lucharon por un día y una noche completos.
Empyrean Dios Ninefans utilizó una técnica para separar completamente esta área del mundo exterior, asegurando que los plebeyos en el pueblo no serían capaces de ver la batalla. Los únicos que podían ver eran Ninefans y la juventud de barro. Rabieta. 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 El rostro de Bufeng se puso pálido mientras jadeaba. Había estado trabajando duro para liberar tanto poder como pudiera. El ki en su región de Sifu había sido utilizado hace mucho tiempo, y así él había estado usando las píldoras del alcohol para reponerla. Finalmente, la última de sus píldoras espirituales se había ido, lo que le causó pánico mental. Sabía muy bien que las píldoras espirituales no valían la pena en comparación con esta oportunidad de luchar contra esta misteriosa figura. Esta fue una tremenda oportunidad para él, y él quería hacer uso de ella para luchar un poco más. Bien. Puedes parar ahora, dijo Nin. Podía sentir que los ataques de su oponente habían crecido bastante débiles, el hombre estaba claramente fuera de ki. Bufeng no tuvo más remedio que parar. Aquí hay unas píldoras espirituales para que puedas reponer tu ki. Nin le lanzó una botella de pastillas para el espíritu. Bufeng aceptó apresuradamente la botella, y cuando echó un vistazo al interior, se sorprendió instantáneamente y se llenó de alegría. Dios mío, ni siquiera los taoístas primitivos podrían producir tantas pastillas como esta. Lo que no comprendía era que esto era algo que Nin había adquirido cuando había matado a innumerables inmortales y Fiend Gods durante el Rean War. En aquel entonces, cada dragón de inundación de cara blanca que había matado contenía a 100.000 inmortales sueltos, cada uno de los cuales llevaba una gran cantidad de píldoras inmortales con ellos mientras peleaban. Nin simplemente había sacado una botella al azar, una que pertenecía a un Lord inmortal. Sin embargo, para un débil discípulo de Sifu como Bufeng, esto lo sorprendió y lo abrumó de alegría. Mayores, puedo seguir luchando, dijo Bufeng apresuradamente. Ya he tenido suficiente, dijo Nin con una carcajada. 9 vueltas, vamos. Sí, señorío, dijo Ninefans respetuosamente. Vos. El joven de túnica blanca y el calvo sirviente desaparecieron en el aire. Pero, Bufeng estaba increíblemente agitado. Esta botella de píldoras era probablemente comparable en valor a la fortuna entera de un taoísmo primario promedio. Esto le daría los recursos que necesitaba, y las espadas misteriosas y profundas que habían logrado memorizar servirían como postes de luz que lo guiarían en su camino inmortal. Él sería capaz de caminar mucho más lejos a lo largo de su camino, y sería capaz de hacer realidad sus sueños. ¿Padre? La juventud lodosa miró a Bufeng. Vamos a casa, enseguida. Dijo Bufeng apresuradamente. De inmediato tiró de su hijo de nuevo a su casa dentro de la aldea. Quería memorizar y grabar de inmediato todas las artes de espada que había visto durante la batalla, por temor a que pudiera olvidarlas. En los días por venir, Bufeng continuó enseñando a su hijo el juego de la espada. Con el tiempo, se las arreglaría para obtener un nivel básico de visión sobre el gran Dao de la espada. 16 años más tarde, cuando Bufeng volvió a su antigua escuela, ya era un experto del Dao de la espada. Encima de un barco de madera dentro del río. Manor Lord, las técnicas que pusiste en exhibición provienen del arte de la espada, Five Treasures, una técnica que supera al Dao celestial que fue creado por el número 1 de la espada inmortal en la historia de los 3 reinos. Aprender incluso el pequeño fragmento de esa espada arte representa un tremendo golpe de suerte kármica para ese discípulo Sifu, dijo Ninefans. Había sido testigo personal del poderoso poder del arte de la espada, de los 5 tesoros. En general, ni siquiera los inmortales celestiales podían soportar ver el poder y la majestad contenidos en el arte de la espada completa. En cuanto a unas técnicas dispersas y posturas, incluso si lo vieron, no serían capaces de entenderlo. Nin había puesto personalmente el arte de la espada en exhibición y había peleado con Bufeng durante un largo periodo de tiempo, por lo que Bufeng había logrado comprender lo verdaderamente formidables que eran esas posiciones de espada. Naturalmente, le había sido mucho más fácil entenderlos que otros. Comprendí algunas ideas por mi cuenta, gruñó Nin. En verdad, después de pasar solo una hora de combate contra Bufeng, Nin ya había sido capaz de entender completamente y derrotar a todas las posturas de Bufeng. La razón por la que Nin había pasado un día entero y la noche luchando contra él era porque estaba probando nuevas ideas y obteniendo nuevas ideas. A 3.000 kilómetros de aquí, hay un discípulo Sifu que es bastante experto en técnicas de espadas largas. Ven. La fuerza del corazón de Nin ya había descubierto a un discípulo Sifu a 3.000 kilómetros de distancia que estaba entrenando en una extraordinaria técnica de espada voladora. Sobre un lejano pico de montaña.
Una mujer con cicatrices, vestida de gris, estaba de pie aquí, controlando una espada voladora desde lejos. De repente, un joven de túnica blanca y un viejo y calvo criado aparecieron al lado de ella. La mujer con cicatrices estaba muy sorprendida, pero ella apresuradamente dijo respetuosamente: saludos respetuosos, señor. Usa tu espada voladora para atacarme con toda su fuerza, dijo el joven de túnica blanca. La mujer con cicatrices quedó atónita. Esta misteriosa figura era muy extraña. Sin embargo, no se atrevió a negarse, y así comenzó inmediatamente a atacar. El tiempo fluía día tras día. El Godkin de la puerta sin fisuras continuó manteniendo una estrecha vigilancia sobre Nin, mirándolo de vez en cuando. Después de medio mes de hacerlo, el Godkin finalmente se quedó sin paciencia. Para él, Jinin no era una verdadera amenaza, después de todo, solo un alborotador. Las figuras verdaderamente peligrosas en los tres reinos eran los dioses verdaderos y Daofaters de la Alianza Nuba, así como los muchos preparativos que estaban haciendo en secreto para la Enguar. ¿Jinin está realmente duelando a algunos cultivadores débilmente débiles para entrenar en la espada? ¡Qué broma! Incluso si obtiene alguna idea, ¿qué tan fuerte podrían ser? El Godkin ya no podía ser molestado en prestar más atención, día tras día. Mes tras mes. Año tras año. Nin vagó por los tres reinos. Aunque los discípulos Sifu de bajo nivel y los adeptos de Ban Xiang eran débiles, los diferentes lugares tenían diferentes estilos de batalla. En los mundos Trillian menores en particular, las diferencias en estilos del combate eran particularmente perceptibles. De hecho, había ciertas técnicas de espada que causaban incluso que Nin se sintiera atado y sin palabras. Nin peleó contra innumerables combatientes y contra innumerables estilos. Nunca usó nada de su energía inmortal, su fuerza del corazón, su fuerza de espada o cualquier otra cosa. Simplemente se basó en su fuerza de nivel Houtian para luchar contra los discípulos Sifu y en la fuerza a nivel de Xiantian para luchar contra los adeptos de Ban Xiang. Esto hizo que Nin obtuviera bastantes más ideas sobre el arte de la espada, de los 5 tesoros. Sus muchos clones estaban todos enfocados en meditar y visualizar nuevas técnicas, extrayendo la esencia de sus ideas de la batalla. 9 años más tarde, Nin se encontraba dentro de un mundo pequeño y bellamente escénico. Este mundo menor estaba en una región muy remota, pero de vez en cuando los inmortales y los Fiend Gods de los tres reinos pasaban por aquí, al igual que Nin. Sin embargo, este era un lugar con mucha gente, en términos de tamaño de la población, era comparable a la anterior casa de Nin de Tierra. Aquí, los expertos se dividieron en varias filas diferentes: rango mortal, rango de la tierra, rango del cielo y rango de la leyenda. En verdad, esto era esencialmente equivalente a los niveles Houtian, Xiantian, Sifu y Ban Xiang. Los métodos de cultivo energético en este mundo eran extremadamente toscos. Cualquiera que fuera capaz de alcanzar el nivel de leyenda era en realidad comparable a los taoístas primitivos del Gran Xia en términos de sus conocimientos sobre el Dao. De hecho, algunas leyendas habían dominado incluso un Dao completo. Precisamente porque tenían conocimientos tan profundos sobre el Dao que fueron capaces de entrenar a la fuerza su camino en el nivel de Ban Xiang, a pesar de tener métodos de cultivo de energía tan terrible. Sborg Forge Chalet de montaña. Esto fue visto como un lugar sagrado dentro de este mundo menor. El señor de la villa de montaña Sborg Forge recibió el exaltado título de Santo de la Espada. Él era una leyenda, y el mundo entero solamente sostenía 3 leyendas. Sword Sand, sin embargo, fue públicamente reconocido como el más poderoso de los 3. Dominar. 13 discípulos estaban allí respetuosamente. Frente a ellos había un hombre de mediana edad vestido con ropa sencilla que estaba sentado en la posición de loto. Este hombre de mediana edad era Sword Sand, el experto número 1 del mundo. Estos 13 discípulos eran 13 de las 15 espadas celestiales de la escuela de Sword Sand. En el número 6, primero, dijo Sword Sand. Sí, maestro, dijo respetuosamente el sexto discípulo. Justo en este momento. Vos. De repente apareció junto a ellos un joven de túnica blanca y un hombre viejo y calvo. Porque Sword Sand estaba sentado frente a ellos, fue el primero en verlos aparecer de la nada. Su rostro cambió instantáneamente. ¿Cómo podrían haber aparecido de repente aquí sin que yo los haya detectado? Al ver la mirada en el rostro de Sword Sand, los 13 discípulos siguieron su mirada. También vieron al joven y al viejo criado, y también ellos se asustaron. Sin embargo, aunque se sobresaltaron, no entraron en pánico. Esto era porque todo el mundo sabía que Sword Sand era el número 1 indiscutible experto en el mundo.
Sin embargo, era cierto que había algunas personas que eran especialmente expertas en sigilo. El sexto discípulo instantáneamente ladró: «Esta es una zona restringida de la aldea de montañas Borforge. ¿Quiénes son ustedes dos? Denuncie sus nombres». El joven vestido de blanco, sin embargo, solo miraba hacia el santo de la espada. «He oído que eres la persona más fuerte en este mundo y que tus artes de espada son las mejores. Usa tu espada y exhibe tus más fuertes artes de espada». «¿No dijiste?» Los 13 discípulos se enojaron, pero Ninefang solo los miró y luego dijo suavemente: «Duerme». Ruido sordo. Ruido sordo. Ruido sordo. Los 13 discípulos se derrumbaron y se durmieron. Esta escena completamente aturdido Sword Saint. La mayoría de sus 13 discípulos estaban todos en el rango del cielo, pero todos fueron realmente enviados a un sueño profundo en un instante. Una habilidad como esta era totalmente inconcebible. Ah. Si este era un mundo importante, las cosas no serían un dolor. Nin sacudió la cabeza, luego soltó su aura. Instantáneamente, el santo de la espada se sentía como si no fuera nada más que una hormiga que se ahogaba en un mar que era más vasto que los mismos cielos. De hecho, podía sentir que su cuerpo ni siquiera podía moverse en presencia de este aura ilimitada de poder. Momentos más tarde, Nin finalmente se retractó de su aura. Si no reveló un poco de su poder, lo más probable es que este santo de la espada, que hace mucho tiempo se había acostumbrado a ser el número uno del mundo, no sería capaz de darse cuenta de cuál era la situación en un corto periodo de tiempo. Si estuvieran en un mundo importante, el hombre más probable hubiera comenzado inmediatamente a respetuosamente dirigirse a Nin como senior. «Ataque», ordenó Nin. «Mayor, tu poder es realmente tremendo. Yo, Botclear, he vagado por el mundo durante 100 años. Pensé que yo era el experto número uno en existencia, pero ahora veo que no era más que una rana en un pozo mirando hacia los cielos». Sword Saint miró hacia Nin. «A lo largo de mis muchos años, he desarrollado una técnica conocida como las 99 Swordforged Swords. Por favor, échale un vistazo». Aunque sabía la diferencia de poder entre ellos, sus muchos años de orgullo de ser el mejor del mundo lo obligaron a querer demostrar a sí mismo a través de sus artes de espada. Poco después. «¿Cómo puede ser esto?», pero estaba completamente aturdido y sin palabras. «¿Él es capaz de bloquear mis artes de espada mientras simplemente usa la fuerza y la velocidad de la tierra?» Sword Saint estaba realmente aturdido. Estaba más orgulloso de sus logros en las artes de la espada, pero comparado con los jóvenes que tenía ante él, este joven usaba posturas aparentemente sencillas, pero no importaba cuánto tratara a Sword Saint, simplemente no podía entender ni comprender ninguna de ellas. Sin embargo, él fue inconscientemente inspirado de muchas maneras por esta batalla, y en el corto periodo de tiempo que pelearon, él ya había inventado varias artes de espada diferentes en su mente, todas las cuales eran mucho más poderosas que las New Swordforged Swords, en los que había estado trabajando durante tantos años. Aunque Sword Saint, es de un mundo menor, es realmente muy fuerte. Él ha dominado a un Dao común, e incluso ha ganado un nivel básico de penetración en el gran Dao de la espada. De los adeptos de Ban Xian que he duelado, este es el que tiene las mejores artes de espada hasta ahora. Nin era muy cauteloso. Él continuó usando la fuerza del nivel de Xiantian contra los adeptos de Ban Xian, pero él naturalmente comenzaba a elegir a los adeptos de Ban Xian cada vez más potentes para luchar contra. Esta fue la primera vez que había luchado contra un adepto de Ban Xian que ya había adquirido una visión de un gran Dao. Vos. Vos. Las artes de la espada de Nin eran como un agujero negro, devorando todos y cada uno de los ataques que el santo de la espada trató de desencadenar, sin importar lo locos que fueran. «Finalmente, mi espada defensiva arte está empezando a tomar forma embrionaria». Nin sintió alegría en su corazón. Durante los últimos años de duelo, había adquirido una comprensión aún más profunda de la espada. De hecho, empezó a tener una vaga idea del camino que tomaría en el futuro, y los contornos de un arte de espada habían comenzado a tomar forma en su corazón. Nin podía sentir que esta espada arte tendría un total de 5 posturas diferentes. Pero, por supuesto, aún no había desarrollado ninguno de los 5 sentidos. Hoy en día, sin embargo, como se dueló en contra de Sword Saint, Nin finalmente comenzó a tener una idea de cómo una de las 5 posturas debe ser moldeada. Libro 19, Dios Empirio, capítulo 39, Soleart los 3 reinos. El reino celestial. El Dao Palace en las regiones orientales fue extraordinariamente animado en este día. Muchas de las grandes potencias se habían reunido aquí.
Hasta los Budas Tathagata y Amitabha habían llegado para celebrar, junto con muchos otros. Felicitaciones, taoísta. East Flaubert, finalmente has hecho tu descubrimiento. Felicitaciones, jaja, East Flaubert, finalmente rompiste. He estado esperando este día desde la era primordial. El Dao Palace estaba lleno de actividad. El hombre de honor para esta ocasión no era taoísta tres purezas. Más bien, era alguien que el camino daoísta había puesto grandes expectativas en. El patriarca Lu Dongbin. Durante algún tiempo, Lu Dongbin había estado viajando a través del caos primordial. Al regresar, todos descubrieron que ya había roto para llegar al nivel Daofater. Así, a su regreso casi todas las grandes potencias habían aprendido del avance de Lu Dongbin. Fuxi. Mucho tiempo sin ver, las grandes potencias charlaban entre sí en pequeños grupos. Algunos habían venido en persona, mientras que otros habían enviado sus clones o encarnaciones. Subhuti. Subhuti y Fuxi se encontraron en el Dao Palace. Subhuti había venido en persona, mientras que Fuxi había enviado simplemente un clon. East Flaubert causó un gran revuelo cuando regresó del caos primordial. Parece que encontró bastante el golpe de la suerte kármica, dijo Fuxi con una carcajada. Y por lo que vi, parece que East Flaubert debería haber dominado el quinto nivel de Taiji Force también. Increíble, realmente increíble. Quería unir las enseñanzas del budismo y el taoísmo. East Flaubert es verdaderamente un hombre ambicioso. Subhuti suspiró con emoción. Sin embargo, fue precisamente porque sus ambiciones eran demasiado grandes que, a pesar de poseer profundas percepciones en su vida anterior como East Flaubert y su vida actual como Lu Dongbin, no pudo lograr el último avance. Esta vez, gracias a un encuentro afortunado en el caos primordial, fue capaz de hacer un descubrimiento fortuito, fusionando el budismo y el taoísmo en uno, con el taiji apoyándolo. Al hacer este avance, ahora se ha convertido en uno de los daofaters de élite de los tres reinos. No es de extrañar que Tres Purdades, despreocupado, y los demás lo vieran con tal favor. Fuxia sintió también. Todo el mundo se sintió muy conmovido. Verdaderos dioses y daofaters podría ser dividido en tres niveles de poder. El primer nivel de poder era el nivel en el que los dioses verdaderos y los daofaters estaban. La mayoría de los dioses verdaderos y daofaters estaban en este nivel, ya menos que hicieran un avance cualitativo, transformador, les resultaría muy difícil mejorar aún más. El segundo nivel era el nivel a menudo descrito como el nivel de élite. Los 5 emperadores de la raza humana, Father Carfree, Worgar Shentian y otras figuras extraordinariamente poderosas se consideraron a este nivel. El tercer nivel era el nivel superior. Este era el nivel que los dos líderes del budismo y del daoísmo estaban encendido, junto con los 3 soberanos humanos poderosos. En verdad, era cierto que los gustos de Subhuti, Old Yuan y Ouji eran significativamente más poderosos que los de Bargot Sintian. La mayoría de la gente generalmente los veía como muy cercanos al nivel de Señor Supremo, pero debido a que su nivel de poder exacto era un misterio, era difícil decir si habían alcanzado el nivel de Señor Supremo o no. Lu Dongbin había logrado combinar su cultivación tanto en el budismo como en el taoísmo, y su fuerza taiji había alcanzado el quinto nivel. Definitivamente había alcanzado el nivel de poder de la élite Daofater. Había habido otros que habían hecho tan grandes avances en el pasado. Sintian fue otro ejemplo, al igual que Ouji, cuyo avance fue aún más ridículo. Youdu era otro ejemplo. Como dios de Empyrean, él había entrenado en el 12 Fiend God de los cielos y alcanzado el segundo nivel, y así él tenía 12 clones que eran todos iguales en fuerza a su cuerpo verdadero. Después de romper a través de convertirse en un verdadero dios, que había combinado sus 12 cuerpos y también convertirse en una élite Daofater. Pero, por supuesto, lo que la Alianza Nuba tenía, la Alianza Sin Fines también lo había hecho. Ese discípulo tuyo fuerza cardíaca formidable, dijo Fuxi. Si puede pasar a la quinta etapa de fuerza cardíaca, instantáneamente tendrá el poder de una élite Daofater también. No es así de fácil. East Flaubert solo tuvo éxito porque ha estado construyendo una base durante incontables años. Sinceramente, si no fuera porque estaba entrenando simultáneamente en tantas cosas a la vez, probablemente se habría convertido en Daofater hace mucho tiempo. East Flaubert es simplemente demasiado ambicioso, por lo que le tomó tanto tiempo para hacer su progreso. Subhuti negó con la cabeza. En cuanto a Jinin, no ha entrenado por el tiempo suficiente. Es demasiado difícil para cualquiera llegar a la quinta etapa del corazón.
Para ser honesto, siempre he sentido que su talento estaba más en la espada que en cualquier otra cosa. Hasta el día de hoy, me siento así. Comparado con el Dao de la espada, la fuerza del corazón es un camino demasiado efímero y sin forma. Fuxia sintió con la cabeza. ¿Cómo está él en su Dao de la espada? Todavía está acumulando sus experiencias, dijo Subuti. Correcto. Aquí está la formación que prometía Jinin. Fuxia agitó su mano, produciendo un rollo de bambú. Lo traje conmigo para darte. La puerta sin fisuras era naturalmente consciente del avance de Ludonpin. Sin embargo, todo lo que podían hacer era rechinar sus dientes en silencio. La Alianza Nuba había ganado otro poderoso aliado. En verdad, habían querido deshacerse de Ludonpin hace mucho tiempo, pero él era el verdadero inmortal al que el camino daoísta se preocupaba más. Todo el mundo sabía que dado el camino de cultivación de Ludonpin, se convertiría en algo increíble tan pronto como hiciera ese descubrimiento final, y así el camino daoísta los había tratado como un precioso tesoro. Además, Ludonpin no había sido tan suicida como Nin, por lo que la Simmasket nunca había tenido la oportunidad de hacerle nada. Para hacer su avance al igual que llegue la tormenta. Ludonpin va a ser una amenaza. Aún así, al final, la victoria se decidirá en el lenguar. El Rey Dios era absolutamente furioso, pero en general era todavía tranquilo y sensato al respecto. En esta guerra entre las dos alianzas, la adición de una sola élite daofater era algo que todavía podía manejar. Si, sin embargo, un daofater de nivel superior se presentara dentro del camino daoísta, él realmente se volvería loco con el choque y la rabia. En cuanto a Jinin, el God King se había olvidado casi de Jinin por ahora. Sobre la base de las acciones actuales de Jinin, parecía que Nin estaba completamente centrado en el entrenamiento en el juego de espada y ya no iba a emboscar a la puerta sin fisuras. Jinin finalmente se ha dado cuenta. La noticia de que un nuevo daofater había nacido se distribuyó principalmente entre las grandes potencias. Muy pocos dioses empíreos y verdaderos inmortales sabían de este asunto. Debido a que Nin estaba completamente concentrado en su entrenamiento con la espada, Subuti no le informó sobre este asunto. De hecho, ni siquiera tenía prisa por dar la formación de Fuxia a Nin. Será fácil para él aprender esta formación. Este discípulo mío está actualmente vagando por los 3 reinos, entrenando a la espada como un loco. Es mejor si no lo molesto por ahora. Después de completar su entrenamiento, se lo daré. El juicio de Subuti era bastante exacto. Nin había entrado en un estado de locura. Cuando había dominado el Dao de la espada, acababa de llegar a la primera etapa de la espada. Al llegar a la segunda etapa de la espada, un nuevo mundo se había abierto ante sus ojos. Y así, Nin vagó por los 3 reinos, constantemente entrenando y compitiendo contra otros en la espada. Comenzó a obtener una imagen cada vez más clara del camino que tenía que tomar. En cuanto a todas las ideas que había adquirido, los unió en las 5 posiciones que había visualizado. Como Nin lo vio. La esencia de todas las posiciones de espada en el mundo, incluyendo las de los 5 tesoros, se puede combinar en estas 5 posturas. Esta espada arte que yo, Jinin, creará, que se llame el arte de espada, Brickmon. En los años venideros, pasaré gran parte de mi tiempo mejorando y perfeccionando constantemente estas 5 posturas. Esto era lo que la idea de Nin, para estas 5 posiciones de espada para abarcar todos los misterios de juego de espada que contenían los 3 reinos. En verdad, las artes de espada eran bastante simples cuando se rompían. Las posiciones más fundamentales de la espada eran cortar, perforar, raspar, barrer, romper, golpear, clavar, apoyar, interceptar, girar, levantar, dibujar y vaina. Aunque eran aparentemente simples, como el Dao en sí, estos conceptos simples dieron origen a innumerables cosas diferentes y fueron capaces de transformarse en espadas infinitamente poderosas. Basado en sus propias experiencias, Nin había inventado 5 posturas abarcadoras. Estrictamente hablando, estas 5 posturas representaban 5 tipos diferentes de intenciones de espada, lo que más importaba era la intención, no la técnica real. El 15º año de entrenamiento de Nin con la espada. Cuidado. Un Fiendgod de nivel primal rugió mientras cargaba hacia Nin. Nin estaba usando la fuerza de nivel Sifu para luchar con una espada en cada mano. Cuando su espada golpeó hacia afuera, era como un agujero negro había sido creado, drenando y debilitando la fuerza masiva de su oponente. No importa cuán rápido el oponente atacó, él permaneció incapaz de escapar. Explosión. De hecho, el poder del Fiendgod estaba empezando a funcionar en su contra. No pudo evitar retroceder 2 pasos.
Las 5 posturas de la luna brillante. No esperaba que el primero tomara forma sería este. Lo llamaré Soleart. Nin asintió lentamente. La espada arte de Brickmon. Lo había nombrado después de su hija. Su decisión de hacerlo reflejó el hecho de que a Nin, ella era lo que él tenía que proteger por encima de todos los demás. La postura de Soleart de las 5 posturas de la brillante luna era un arte de espada que estaba destinado a defender en una batalla cara a cara. Representaba las percepciones más profundas que Nin había obtenido en las artes de espada defensivas. Cuando su espada estalló, era como si se hubiera formado un agujero negro que absorbería y atraparía la fuerza del enemigo. Pero, por supuesto, este arte de la espada era todavía muy crudo e inacabado, pero todavía era el arte más poderoso de la espada que Nin poseía actualmente. En este momento, Nin en silencio y silenciosamente llegó a la tercera etapa de la espada. Sin embargo, Nin realmente no le importaba mucho. Lo único en su corazón ahora era su arte de espada, Brickmon. Esta espada arte representaba la cristalización de toda su sangre, sudor y esfuerzo. Este sería el verdadero fundamento de sus espadas en el futuro. Solo después de crear las 5 posiciones de la espada Nin descansaría. Finalmente he sometido a ese verdadero Immortal Winter Peak. Nin sintió una sonrisa de repente. Dentro de una estela de piedra bloqueada por hielo que se encontraba profundamente dentro de un desfiladero de una estrella helada que estaba dentro del caos primordial infinito. Prison World 17. 8 pétalos de loto estaban altos en el cielo, mirando hacia el suelo mientras continuaban desatando 8 arroyos de fuego verdadero. Los arroyos de fuego verdadero llenaban completamente el suelo bajo los pétalos de loto, ardiendo en un tesoro en forma de cuenco. Un joven vestido de blanco estaba situado fuera de la formación restrictiva, con los ojos cerrados mientras seguía meditando en sus artes de espada. De vez en cuando, agregaba un poco más de energía para mantener activo el tesoro. A pesar de que su oponente era, solo, un Pure Young True Immortal, este tipo de True Immortal de nivel superior era comparable a los Top Fathers of the Three Realms. Una vez que se escondió bajo el tesoro mágico en forma de cuenco y comenzó a llenarlo con su energía para defenderse contra los 8 arroyos ardiendo de fuego verdadero, había podido aguantar durante 15 años completos. Yo, admito la derrota. La voz avergonzada, enfurecida y resentida de verdadero inmortal Winterpeak finalmente sonó desde debajo del tesoro en forma de cuenco. Su energía y sus píldoras se habían agotado. A lo sumo podría soportar otros 3 días. Libro 19, Dios de Empyrean, capítulo 40, Rekener Enginin hizo un gesto con la mano y los 8 pétalos volteados hacia abajo retiraron instantáneamente sus arroyos de fuego. Los 8 pétalos entonces se encogieron en tamaño y volaron en las manos de Nin. Como dice el refrán, parece que no llorarías hasta que viste tu ataúd. Sabías que ibas a morir si peleabas contra mí, pero todavía tenías que luchar contra mí hasta ahora. Sin embargo, Nin tuvo que suspirar por lo fuerte que era su enemigo. Nin tenía 8 tipos de fuego verdadero en los que confiar, mientras que el enemigo tenía que controlar activamente un tesoro mágico para defenderlo. Este verdadero inmortal consumía mucha más energía que él, pero gracias a su nivel de poder equivalente a Daofater, había sido capaz de sobrevivir durante 15 años. A partir de esto, se podía ver cuán grande era un abismo en el poder entre Nin y un Daofater. Si no fuera por el hecho de que esta persona fue encarcelada, no había manera de que Nin pudiera haberlo forzado a inclinar la cabeza. Voz. El tesoro mágico en forma de cuenco desapareció y el verdadero Immortal Winter Peak reapareció. Un rastro de ira y humillación estaba en sus ojos mientras miraba fijamente a Nin. Admito la derrota. Yo, estoy dispuesto a servir. Enfado. Humillación. Todo tipo de emociones complicadas llenaban su mente. Para él postrarse ante Jinin era como tener a Jinin postrado ante un celestial inmortal. Los expertos tenían su propio orgullo y arrogancia. Afortunadamente, él había sido encarcelado aquí durante muchos ciclos del caos, que lo habían reducido un poco, de lo contrario, probablemente habría preferido morir antes que inclinarse la cabeza. Incluso la corriente lo había pasado 15 años resistiendo antes de someterse después de darse cuenta de que ya había llegado al final de la línea. No hay necesidad de sentirse tan molesto, dijo Nin. No puedo permitirte salir de tu celda de prisión y así seguirás viviendo aquí como antes. Winterpeak sabía que Nin estaba tratando de consolarlo y hacerlo más flexible y menos resistente. Dijo con calma, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres tesoros mágicos? ¿O hacerme ciertas preguntas? Puedo darte los tesoros que desees, encarcelados aquí, no me sirven de ninguna manera.
Necesito que no me resistas en absoluto. Abre tu alma a mí. Déjame ver tus recuerdos, dijo Nin. El rostro de Winterpeak cambió completamente. Supervisor, no vayas demasiado lejos. Es una mera búsqueda de memoria, dijo Nin. Winterpeak apretó los dientes mientras miraba a Nin. Imposible. Puedo darte todos mis tesoros mágicos, pero un alma, imposible. Abrir totalmente su alma significaba que esta persona lo sabría todo sobre él. No sería capaz de luchar contra un caos inmortal o dios del mundo que quisiera hacerle esto, pero esta persona era mucho más débil que él. ¿Para exponerse completamente de tal manera a un débil? Un experto como Winterpeak realmente no podía aceptarlo. Para ti, no soy más que un forastero, dijo Nin. Esos recuerdos privados son inútiles para mí. Winterpeak cerró los ojos. Memorias y escenas comenzaron a brillar en su mente. Aprendiz hermano menor. Abuelo. Discípulo. Nunca podría olvidar a estas personas. Estas eran las personas más importantes de su vida. Tal vez el reino del caos Pangea había sido realmente destruido, pero aún así, tal vez algunas de las personas importantes en su vida seguían vivas. Quería ir a verlos, ir a buscarlos. Winterpeak abrió los ojos. Miró fríamente a Nin. Acepto, pero imagino que no te atreverías a entrar y que me apasionaran. Jaja, Nin se rió, luego de inmediato extendió su brazo. Vos. Su brazo se expandió instantáneamente hasta convertirse en cientos de kilómetros de largo, extendiéndose para aterrizar en la cabeza de Winterpeak. Por cobarde, refunfuñó Winterpeak. Incluso después de entrenar en el Taobu 18 Gods, usted sigue siendo tan cobarde. Si un prisionero como tú fuera a limpiar repentinamente a uno de mis clones en un ataque de desesperación, eso realmente no valdría la pena para mí. Nin estaba allí fuera de la formación, pero su brazo increíblemente largo había llegado a Winterpeak. Incluso si su enemigo quería repentinamente contraatacar, Nin podía separar instantáneamente y voluntariamente ese brazo. El corte de un brazo solo daría lugar a la pérdida de algún poder divino, y de hecho una parte del poder divino del brazo lo haría volver a él. Ven, entonces. Winterpeak cerró los ojos, todavía sentado en la posición de loto. La mano de Nin estaba presionada contra la cima de la cabeza de Winterpeak. Comenzó a invadir el alma del hombre, y Winterpeak no luchó en absoluto. Al instante, magníficas escenas de la ascensión de un experto al poder comenzaron a aparecer ante Nin. Como un verdadero inmortal de primer nivel, las experiencias de vida de Winterpeak habían sido mucho más emocionantes que las de los dioses empíreos y los inmortales celestiales, y su estatus había sido mucho más alto también. Un día y una noche pasaron antes de que Nin retirara su mano. Cerró los ojos en el pensamiento. Parece, realmente no hay esperanza de ganar un Hindan de primer nivel. Nin suspiró para sí mismo. Aunque lo había esperado, después de buscar en los recuerdos de Winterpeak, Nin se aseguró de ello. Para formar un Hindan de primera clase, uno de los prerequisitos era que un inmortal del caos tenía que estar a tu lado, ayudándote. Además, en Pangea la técnica de formar un Hindan de primera clase solo fue conocida por los 3 expertos de nivel mundial. Ni siquiera los dioses mayores o los inmortales ancestrales estaban calificados para aprender esta técnica. Hindans de segunda clase, había bastantes que conocían la técnica para esto, incluyendo a los dioses verdaderos y los verdaderos inmortales. Winterpeak, sin embargo, no era uno de ellos. Esto tenía sentido. Las técnicas de creación de Hindan solo eran necesarias por los mortales que querían entrenar para convertirse en inmortales celestiales. Hinin, por ejemplo, hace mucho tiempo se había convertido en un verdadero Yang verdadero inmortal, estas técnicas realmente no le servían. La razón por la que Nin había buscado más información sobre ellos era para poder transmitirlos a Brickmon y a los demás, suponiendo que todos sobrevivieron a esta gran tormenta. Y realmente hay muy pocas maneras de actualizar a un Hindan del verdadero inmortal. Nin sacudió la cabeza. Un método de actualización de Hindan era lo que realmente deseaba Nin. Sin embargo, en verdad, estos métodos de actualización también eran bastante valiosos también. Esto se debía a que había algunos inmortales en regiones de remanso que eran increíblemente talentosos, pero que ya se habían convertido en inmortales celestiales o inmortales verdaderos usando métodos inferiores. Los diversos poderes del reino del caos de Pangea a menudo los reclutan, luego trabajan con ellos para mejorar sus Hindans. Sin embargo, ya que incluso las mejores técnicas solo les permitió actualizar los Hindans al segundo nivel, no eran tan valiosos.
Casi todos los dioses verdaderos y verdaderos inmortales encarcelados aquí poseían el nivel más élite de poder en su rango. Tenían estados increíblemente altos, y por lo tanto había una posibilidad de que algunos de ellos conocieran estas técnicas. Las probabilidades de que un dios anciano o un ancestral inmortal conocieran estas técnicas eran aún mayores, pero por desgracia no había nada que Nin pudiera hacer con ninguno de ellos. Vamos a tomarlo con calma. Si no puedo encontrarlo de un verdadero inmortal, iré a buscar un segundo verdadero dios o verdadero inmortal. 10, 100, seguiré buscando. Finalmente, tendré éxito. Nin entonces miró hacia Winterpeak. ¿Encontraste lo que querías? Winterpeak miró a Nin. Dame tú, Esquistars intermitente, dijo Nin. Winterpeak apretó los dientes. Tú ya me has alzado. Ahora, ¿quieres mi tesoro del espíritu protocósmico? Déjalo, dijo Nin. HMPH, Winterpeak realmente no quería renunciar a él, pero él agitó su mano. Al instante, una gran cantidad de 8 acorralado, azul profundo estrellas apareció en el aire. Había un total de 99 de ellos, y cada uno de ellos parecía contener el vasto cielo dentro de ellos. Este era el tesoro más importante que Winterpeak poseía, un conjunto de espíritu tesoro protocósmico. Winterpeak dispersó la huella de su alma en el conjunto del tesoro, y luego lo lanzó hacia Nin. La mano de Nin se expandió hasta convertirse en 300 metros de tamaño cuando captó los diversos tesoros. Aquí hay una botella de pastillas inmortales y un talismán mensaje. Las píldoras deben ser suficientes para que usted permanezca vivo durante un periodo de tiempo. Si hay algo urgente, puedes romper el talismán para invocarme. Nin agitó su mano, lanzando nuestros 2 artículos. Winterpeak los aceptó de inmediato. Había agotado completamente sus pastillas espirituales, esto era exactamente lo que necesitaba en este momento. HMPH, Winterpeak le dio a los artículos una mirada, luego bufó. Nin sabía que esta persona se sentía bastante frustrada después de haber sido almas encorvada, luego obligada a entregar su tesoro más poderoso. Así, Nin no se burlaba de su actitud, sino que se transformaba en una raya de luz y partida. A juzgar por los recuerdos de True Immortal Winterpeak, la estratificación jerárquica es extremadamente estricta en Pangea. Nin voló hacia adelante sobre una nube, pensando para sí mismo. Los dioses verdaderos y los verdaderos inmortales usan generalmente los tesoros del espíritu protocósmico, pero solo los inmortales verdaderos de primera clase como Winterpeak pueden usar conjuntos enteros de tesoros protocósmicos, como estas 99 estrellas. Lo más importante de todo es que Pangea realmente tiene métodos para producir tesoros de clase más alta. Nin suspiró sorprendido. En realidad era bastante sencillo actualizar el poder de un espíritu tesoro protocósmico. El método era agregar más sellos al propio tesoro. Por ejemplo, su propio Goldstar Beads of the Heavens tenía los 9 sellos de caos infundidos en ellos. Este era un método de fortalecimiento de los espíritus tesoros, pero por supuesto, usted tenía que ser capaz de obligar a infundir los sellos necesarios. O, por otro ejemplo, Tao Street Pureries había ideado los diagramas de espada de sus espadas mortíferas inmortales usando un total de 7 sellos. Cuanto más profundos fueran los sellos, más poderosos serían. Este conjunto de esquistars que destellaban también contenía los sellos dentro de ellos y su energía era extraordinaria. Sin embargo, este conjunto de tesoros no es un buen ajuste para mí, murmuró Nin suavemente para sí mismo. Aún así, cuanto más tesoros tenga mi equipo, más fuerte será mi equipo. Tengo que quitarme todo el espíritu protocósmico tesoros que estos verdaderos dioses y verdaderos inmortales tienen. En los 3 reinos, solo algunas de las principales potencias tenían acceso a los tesoros del caos, y la mayoría de ellos no estaban destinados al combate. Así, la inmensa mayoría absoluta de las grandes potencias aún usaban los espíritus protocósmicos en la batalla. Tesoros como los Goldstar Beads of the Heavens eran en realidad bastante inútiles para la mayoría de las grandes potencias. Para Nin, por supuesto, las cuentas eran bastante adecuadas, gracias a su potente fuerza cardíaca. Para los demás, sin embargo, los tesoros como el Phoenix Castars eran más valiosos, y los sellos que contenían dentro de ellos deleitarían a algunas potencias importantes. Puedo cambiar esto a los soberanos de la humanidad por otros tesoros, musitó Nin. Una vez que adquiera algunos tesoros más, iré a hacer un comercio. Los soberanos de la humanidad, el sendero taoísta y la sangha budista tenían grandes tesoros. Si iba con sus propios tesoros, podía comerciar los que no necesitaba para los que pudiera. Pero por supuesto, el valor tenía que ser equivalente. Ahora que la tormenta había descendido,
Todos los diversos cuarteles generales de la Alianza Nuba habían colocado los diversos artículos que no necesitaban dentro de esos tesoros, incluyendo muchos materiales preciosos, ingredientes del caos, píldoras inmortales y otras cosas. De esta manera, los miembros de su alianza podrían comerciar por lo que necesitaban, haciendo que la alianza en su conjunto crezca más poderosa. Tuve éxito contra un verdadero inmortal. Ahora, déjame ver si puedo tratar con un dios verdadero. La nube de Nin se dirigía directamente hacia una montaña grande. En lo alto de la montaña había un hombre de pelo verde, demacrado, sentado en la posición de loto. Tan pronto como aterrizó Nin, el hombre abrió los ojos. ¡Qué dios verdadero! Nin se sintió un poco sin aliento. Los dioses verdaderos del reino del caos de Pangea eran comparables a los dioses verdaderos de los tres reinos. ¿El supervisor? Los ojos del hombre de pelo verde eran tan afilados como un halcón mientras examinaba cuidadosamente a Nin. ¿Qué le pasó a Pangaea? ¿Por qué te han enviado? El reino caótico de Pangea ya ha sido destruido. Nin estaba de pie en lo alto de la montaña mientras hablaba. Ahora estoy en control de todo el mundo prisionero. Tienes dos opciones antes de ti. La primera es resistirme. La segunda es someterse a mí. Justo ahora, el verdadero inmortal Winterpeak me sometió, y ya he adquirido su espíritu tesoro protocósmico, los esquistars destellantes. Nin reveló las 99 estrellas azules profundas de 8 caras que estaban sobre sus manos. El hombre de pelo verde entrecerró los ojos. Winterpeak, ese pedazo inútil de, él realmente se sometió a usted. Nin lo miró con calma. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.